Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Air del Toro y estamos en un segmento más de Santa María y los Santos. Felices de poder hablar sobre un hombre extraordinario que de verdad consigue hacer milagros que jamás nosotros hubiéramos podido imaginar. La realidad es que el occidente se une al oriente a través de un santo padre que decide después del siglo XIII dar una nueva página a un santo que ni siquiera imaginamos. Un santo que en realidad nos va a mostrar la visión de un hombre que era absolutamente entregado a la obediencia, a la castidad y sobre todo a la penitencia. Nos va a sorprender de sobremanera la gran bendición que vamos a tener el día de hoy a través de esta cámara de ESNE TV, donde va a llevar a su hogar una gracia transformadora, porque a mí me anima muchísimo darme cuenta que hombres como él existen a través de una enseñanza ascética absolutamente distinta que va a llevar a otro nivel su visión de qué es ser santo. San Charbel. Tenemos el gran honor de poder hablar de este santo maravilloso. Para empezar, tenemos que entender que él nace en Medio Oriente y es diferente el rito que tenemos en aquella zona geográfica del rito latino. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a pensar que todos los católicos son de rito latino, pero en realidad solo el 98% somos de rito latino y el resto, que es muy poquita la cantidad, son de rito oriental. Sin embargo, son 24 ritos dentro de la Iglesia Católica. Los latinos solamente somos el 1% y ese 1% constituye la gran mayoría de todas las fórmulas que utilizamos en diferentes países, como hablamos del latín simplemente, o cuando nosotros nos unimos a través del credo, decimos creo en Dios Padre y predicamos que somos romanos. Bueno, pues ellos no es que sean diferentes, tienen el mismo credo, hablan la misma lengua de amor, también tienen la misma fórmula que realiza la Santa Madre Iglesia en obediencia al Papa, porque todos los 24 ritos realmente siguen en realidad, verdaderamente, y son presentes en todas las gracias que Dios Padre nos regala a través de la Iglesia Católica. Así es que vamos aclarando estos puntos que son muy importantes para toda la gente, porque a veces dicen, ¿qué es un rito maronita? Bueno, es un rito de la Iglesia Católica que es totalmente distinto, que proviene del idioma siríaco, y el siríaco también vemos claramente que está unido al arameo. Es esta la lengua que hablaba nuestro Señor, y los monjes manonitas también hablan y leen básicamente en arameo, que era la lengua de nuestro Señor. Recordemos que el Líbano está simplemente cerca de Israel y Jesús también atravesaba al lado del Líbano a predicar. La Santísima Virgen María siempre le acompañaba, pero lo esperaba en una zona arriba de una montaña donde de hecho se encuentra la cueva de la Santísima Virgen María, y esta área también es santa, es un área muy importante que reconozcamos que estos ritos son verdaderamente ricos, son increíblemente bellos, y a mí me llama muchísimo la atención cómo nosotros, como estamos acostumbrados al rito latino, pues nos cuesta trabajo entender muchas cosas. Entre ello es que también algunos de los sacerdotes se casan, ellos pueden casarse, es decir, si antes de haberse casado, ya estando en matrimonio, deciden tomar la vocación de sacerdote, ellos pueden ser sacerdotes casados, pero si ellos ya son sacerdotes, ya no se pueden casar. Así es que es interesante poder ver esta visión. A mí me tocó estar por allá y recuerdo que vemos los sacramentos de la misma forma, y yo tenía ganas de confesarme, pero no me hacía el ánimo de verdad confesarme con una persona que no hablase nuestro mismo idioma y lenguaje de castidad. Así es que tuve que esperar a buscar a un amigo mío que me encontró con otro sacerdote romano, que fue maravilloso poder encontrar en aquel lugar un sacerdote de rito latino. Era un obispo que estaba representando al Vaticano en Líbano. Así es que estas son cosas interesantísimas. San Charbel nos muestra claramente
que este rito es totalmente distinto. Él toma el amor a Dios de una forma absolutamente profunda, de forma ascética. ¿Qué significa esto? La forma ascética es cuando un ser humano solamente se dedica a orar de las fórmulas que ya tenemos inscritas, que es el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, las lecturas oficiales, obviamente, que tenemos dentro de la iglesia. También hacen muchísimo las horas santas y, sobre todo, pasaba muchísimas horas enfrente del Santísimo Sacramento. Esto era básicamente lo que él realizaba para vivir de forma pues muy ascética. Es decir, el Espíritu Santo no se derramaba como algunos santos que pasan cosas extraordinarias en ellos y que son muy visibles. De hecho, él era muy discreto en su forma de vivir y muy discreto en su forma de relacionarse con los demás. Vamos a ver la historia, pero les estoy dando un background de todo lo que significa ser católico maronita en un lugar donde realmente es totalmente distinto a lo que nosotros tenemos como visión. Yo te podría decir que es un santasasazo, un hombre de esos hechos y derechos que se entregan al amor de Dios y que las gracias que él da es porque él renuncia en su totalidad y vive en total penitencia. Crece en un lugar donde hace muchísimo frío y sobre todo a una edad muy temprana se da cuenta del amor de Dios en su hogar, ya que papá y mamá eran muy devotos de la Santísima Virgen María y tenían una relación muy, pero muy cercana a ella. Esto empieza a tomarlo él tan en serio desde una edad temprana que se empieza a dar cuenta que la Madre de Dios era realmente la tutora y la feliz mujer que lo hacía distinto a los demás niños, ya que él desde muy pequeño le decían el santito. Creo que este panorama que les acabo de plasmar les da una visión de un rito distinto, pero un rito lleno de bendiciones que viene a enriquecernos a nosotros como católicos latinos y sobre todo nos viene a dar una alegría y una distinción para saber que hay muchos tipos de personas en este momento en diferentes sitios, pero que todos nos somos unidos bajo el rito de la Iglesia Santa Católica y Apostólica. Los 24 ritos somos todos una iglesia. Vamos a un pequeño corte que Dios tiene bastante para nosotros. Regresamos en Santa María y los Santos. Estamos de regreso en tu programa Santa María y los Santos, hablando de un santo maravilloso que, aunque no quiero que me escuchen los demás, me encanta. Verdaderamente me tiene sorprendida, no por simplemente conocerlo muy de cerca, sino por saber más profundamente que él en realidad ha sido el mensajero de Oriente hacia Occidente. Estamos hablando que en ocasiones, muchas veces, los pueblos que más sufren, los pueblos que más pierden a través de la entrega, de la purificación, como lo fue el pueblo romano hace muchísimos años, vemos cómo florece dentro de esos grupos que se entregan a Dios de forma tremenda y sobre todo cómo el Vaticano está sostenido bajo aquellos momentos difíciles en los cuales pues las personas vivían y morían por los hechos y situaciones que viviendo, estando realmente en momentos difíciles, pues la Iglesia da formación, fundación sobre ellos. Así es que yo te invito a que comprendas que las iglesias de Oriente han sufrido bastante, han tenido una época bastante tenebrosa en estas épocas. Ya recordemos que muchas de estas iglesias han sido abatidas por diferentes religiones que son opuestas a la nuestra y han cortado cabeza básicamente tanto en la India como en Medio Oriente. Esto es algo fuerte. Sin embargo, su fe es extraordinariamente fuerte.
fuerte. Cuando tú te enfrentas a este tipo de grupos religiosos que manifiestan el amor de Dios de forma entregada, nos sorprende. A mí me sorprende bastante cuando ves a un maronita dentro de la iglesia, cómo ellos viven la Santa Misa de una forma totalmente distinta. Una de las cosas que distingue esto entre nosotros los latinos, el rito latino y el rito maronita, es que el sacerdote entrega la paz a través del altar, algo que es fascinante. Es decir, hay un signo muy importante. Cuando llega el momento de dar la paz, el sacerdote cierra las manos, niños preparados avanzan hacia el altar. Él entrega la paz a través de las manos y solamente tocan las manos de una forma que se rozan. Los niños corren hacia toda la población, hacia todo el pueblo que está viviendo la misa y van cruzando las manos de esta forma, que es precioso porque realmente la paz la transmite desde el sacerdote, el altar, hacia el pueblo. Es algo fascinante. La primera vez que me tocó ver esto me sorprendió porque realmente se sentía cada vez que el niño pasaba y te rozaba con sus manos, sentías la presencia del Espíritu Santo y la fuerza con la que nos entregaba la paz desde el altar nuestro Señor. Una de estas cosas que son fascinantes. San Charbel nos va a enseñar a través de esto, de este rito, cómo es que nos conviene a nosotros entender más de estos santos, porque su espiritualidad viene desde la profundidad del corazón, ya que ellos ven la fórmula y la gracia de la bendición de poder hablar, entender y encaminarse en relación permanente con Dios, con el arameo, que era la palabra de Dios, que gracias a Dios no transcurrió o no se transformó o no se elevó a diferentes caminos, porque después de la persecución que hubo contra los apóstoles, la lengua se pierde y es así que ellos permanecen con esa vivencia y ese amor a la oración desde el corazón. Por eso hablamos sobre esto que es muy importante, que es el siriaco. Hay tres pulmones de la iglesia. El pulmón de la iglesia latino, que es nuestra iglesia, que es la mayoría de los católicos. El segundo pulmón es la iglesia que estamos hablando de la lengua siriaca, y el tercer pulmón vendría siendo los visitandinos, los que son griegos. Todos y cada uno de los hermanos y hermanas que tenemos en diferentes ritos latinos, en diferentes ritos orientales, tienen un paralelo. Es decir, todos y cada uno de ellos, con excepción del maronita, tenemos la oposición. Vamos a decir, la Iglesia Católica Latina tenemos los protestantes. Los griegos tienen también la iglesia que es básicamente un lateral, que es opuesta a la Iglesia Católica, pero la iglesia maronita es la única iglesia que no tiene un paralelo. Es muy interesante y vemos que este rito y esta rama de la iglesia latina pues tiene también sus propios cánones y sus propias formas de llevar la iglesia. Sin embargo, todos y cada uno de ellos, todos los ritos, son obedientes a la fe a través del Papa, y estamos unidos bajo el mismo credo, como les repito. Así que es fascinante poder entender que la iglesia es tan rica que podemos vivir y establecer, no sé, si usted tiene la oportunidad de poder ir a una misa maronita en el lugar que esté, le invito a que la viva para que se dé cuenta que es tan rica y tan maravillosa como el rito latino. No significa que uno va a abandonar el rito latino, sino el Espíritu Santo tiene una expresión maravillosa en diferentes formas, y así es que yo te invito a que vayas experimentando en todas y cada una de ellas. El rito bizantino es muy bello, el griego tiene su fórmula distinta de elevar, y sobre todo también nos muestra una figura distinta a través de los íconos. Sabiendo estos tres pulmones, vamos a entonces concentrarnos para poder entender a este santo con mayor profundidad desde donde viene. San Charbel tomó a través de la orden monástica una fórmula distinta, una visión maravillosa, donde vemos que el corazón de aquellos hombres que se entregan de verdad de una forma distinta a la nuestra, vemos a una persona que realmente reconoce a Dios. Un niño que desde que nace se da cuenta que el amor de la Santísima Virgen María lo volvía loco. Y hay algo más importante de esto.
que no solamente lo volvía loco, sino que vivía enamorado rezando el rosario desde edad muy temprana. Su padre muere cuando él era pequeño y su madre, después de 2 años de estar esperando a papá, ya que habían sido invadidos por un grupo otomano, ella se vuelve a casar con un hombre muy bueno también. Y esto sirvió muchísimo a la formación de San Charbel, porque siendo él pequeñito, se da cuenta que el amor de Dios es maravilloso a través de su padrastro, ya que él se vuelve sacerdote. Y de esta forma lo forma muy, pero muy bien, lo enseña a leer el idioma siríaco, lo enseña a realmente llevar con la verdadera devoción que se debe llevar la Santa Misa, lo enseña también a ser más entregado a las cosas de Dios. Él era pastor y aunque la mayoría de las personas en el lugar donde él vivía eran muy entregados al trabajo del campo, a él le tocó pastorear. Cuando él pastoreaba, siempre se acercaba a zonas donde estaban cuevas y había una cueva que era su favorita, donde él puso una imagen de la Santísima Virgen María y tomaba incienso de la iglesia, inciensaba su iglesia y esa fue la primera cueva donde él comienza a orar. Era muy pequeñito, tenía alrededor de 7 o 8 años y ya le gustaba el silencio. La mayoría de sus amigos se reían, pero también gozaban alrededor de él. Nos vamos a un corte y regresamos rápidamente con Santa María y los santos. Estamos aquí de regreso en Santa María y los Santos, felices de poder seguir hablando de esta maravillosa visión que Dios tiene en el plan de cada uno de nosotros. San Charbel de verdad sabe reconocer la verdad, el amor, la profundidad y el deseo de seguir a Dios a través de su oración. Es así que María Santísima va encaminándolo desde edad muy temprana a saber qué era lo que Dios quería de él. Siempre la Santísima Virgen María nos lleva, nos encamina y nos provoca tener más deseos de saber, de entender a su propio hijo. Así es que este fue el comienzo de esa relación tan tremenda que él realiza a través de esta vivencia tan simple, tan sencilla, pero tan profunda de edad tan temprana, de separarse de sus propios amigos y, como les decía, a él le llamaban el Santico. Así que felizmente él reconocía con una sonrisa cuando le llamaban así y sobre todo tenía una influencia muy grande de su padrastro y de 2 de sus tíos que también eran monjes maronitas, donde él podía entender y podía entregarse. A edad como a los 19 o 20 años por ahí, las muchachas empezaban a interesarse en él. Era un hombre muy atractivo, bastante atractivo de juventud y había 2 o 3 chicas que querían pues realmente comprometerse con él y la madre quería también que se casara porque pues era parte de la tradición que la madre también se involucrara en buscar una buena pareja para su hijo. Así que él, sabiendo esto y sabiendo que su familia se iba a oponer a esta relación que tenía él, pero con Cristo, se sale de casa en una madrugada sin decir absolutamente nada y en ese instante se da cuenta que el amor de su vida llegó al momento del encuentro donde él abandona hasta su propia madre y jamás la vuelve a ver. Al entrar él al monasterio se da cuenta que Dios le estaba pidiendo algo completamente distinto, renuncia total al mundo. Inclusive la madre fue a buscarlo y ella le dice a él que le quiere ver, él no la recibe en persona, solamente la escucha a través de una puerta y ella le gritaba, le decía, yo soy tu madre, deja por lo menos que mis ojos se deleiten a través de Dios para volverte a ver y abrazarte solamente una vez más. Él le dijo, madre,
le responde de forma concreta y fíjese usted bien lo que le dice, madre, si somos fieles nos veremos en el cielo. Esta palabra es tan importante y profundamente grande que a veces no nos damos cuenta, la fidelidad. Le dio la palabra clave a la madre para poderse encontrar con ella. Jamás la volvió a ver. Se dio cuenta que ese momento era la despedida y la madre, sin embargo, obviamente la añoró. Cuando nosotros pensamos en este momento, lo vemos como una persona cruel, pero en realidad no es crueldad lo que él estaba buscando hacia su madre, sino quería renunciar a todo para poderse entregar en totalidad a la gracia del don, para poderse donar hacia el mundo a través del amor. Así que muchas veces nosotros pensaremos que este tipo de encuentros con Dios a veces son realmente un designio perfecto, pero un designio que también hay que restaurar y que construir. Y en la construcción muchas veces no nos damos cuenta que hay que renunciar hasta las propias familias. Así que por ahí me tocó leer varios testimonios que hablaban sobre el punto cuando él abandona a su madre. Muchos pensarán es cruel. Sin embargo, hay otras personas que dicen de forma muy elocuente y agradable que ellos se sienten identificados con San Charbel porque ellos perdieron a sus madres. Otras personas que sienten este momento identificable es aquellas personas que tuvieron una mamá que fueron abandonados por ella o que murió la madre a una edad muy temprana y se dan cuenta que la entrega hacia Dios es muy, pero muy importante y que es clave. Para poder caminar uno hay que abandonar. Así que el matrimonio, por ejemplo, al encuentro de un matrimonio hay que abandonar la familia para formar un hogar. Es exactamente la misma fórmula. San Charbel renuncia absolutamente a todo y se da cuenta que la verdad del amor de Dios está en su renuncia total. Él empieza en el primer año de noviciado en un área muy interesante donde él se dedicaba a sembrar. Ellos tenían viñedos y también criaban seda, que era lo que más dejaba dinero para poder sobrevivir, ya que los maronitas eran en aquella época verdaderos creadores de su propia economía. Tenían que hacer pues básicamente pues una seda muy distinta a las demás para poderla vender y también vender vino. Era la fórmula que ellos tenían para poder salir adelante y sembraban, además de que ellos trabajaban mutuamente y se ayudaban unos a otros. El primer año, cuando comienza su noviciado, se encuentra con una chica que empieza también a acosarlo. Él empieza a sentir pues de una u otra forma que no podía continuar viviendo de esta forma y en el primer año, esa noche, él se sale del monasterio y se va al monasterio de Anaya, que es un monasterio en una zona más alta donde yo sé que tú que me estás escuchando y viendo te va a encantar saber qué es lo que le sucede a través de ese noviciado y cómo empiezan a suceder los milagros a través de esa encantadora entrega que nos viene a transformar a millones de personas a través del amor, la gracia y la bendición que San Charbel nos da. Con esto nos vamos a ir y nos vemos la próxima semana, que tenemos una visión distinta donde podremos hablar más sobre la vida de este santo que es arrasador en la visión de Dios mismo. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Zair, y nos vemos una vez más la próxima semana, si Dios nos lo permite, en Santa María y los Santos.